Bueno, este último tema de preservación web son casos de estudio. Vamos a estudiar, valga la redundancia, algunos ejemplos de archivos web. Vamos a estudiar primero, que es el que más conozco, ¿no? Un prototipo de archivos web que desarrollamos en la UCB, que fue desde que comenzamos en este proyecto en el 2010, llevamos el año pasado, lo terminamos de implementar, no lo hemos terminado, pero que estaba operativo y podíamos realizar rastreo. Entonces ese es el que les voy a presentar. Además, seguimos una arquitectura y una estructura del prototipo del modelo ICE. Luego vamos a ver, porque no es típica, nos vamos a presentar Internet Archive, que está muy bien documentado. Vamos a presentarle el archivo web del Reino Unido, un ejemplo que ni siquiera tenemos acceso, sino solo material de referencia, porque es privada, solo para la organización, que es el archivo web de la organización Coca-Cola, que es uno de los principales, no me gusta la palabra financiador, promotores del sistema Hanson. ¿Okay? Es como tres visiones de archivos web. Luego, este tema lo vamos a complementar con la tarea de evaluación del seminario que van a realizar ustedes, que va a tener que ver con el estudio y presentación de unos casos de estudio que no hayan sido revisados en clase. Es decir, que estos tres y Internet Archive no lo van a presentar. ¿Okay? Porque aun cuando no hemos revisado exhaustivamente, todas las herramientas estándar las usa Internet Archive. El origen de Internet Archive también lo hemos visto. Entonces, ninguna de estas cuatro deberían tocar ustedes en la tarea de evaluación. ¿Okay? Porque esta tarde se la planteamos, la discutimos y dejaríamos los parámetros para la presentación, para la entrega y la elaboración. Y terminaríamos con eso el curso. Entonces, en la mañana lo vamos a terminar con esta presentación del prototipo de archivo web de la UCB, y en la tarde les presento estos dos que son más cortos, porque es documental, no tenemos la arquitectura precisa y la tarea. ¿Okay? Entonces, este prototipo tuvo como objetivo el archivado selectivo de sitios web de Venezuela. ¿Okay? No lo intentamos hacer de dominio porque ni siquiera habíamos podido probar su completitud. Entonces, y además era más complejo esa parte. Entonces, definimos un sitio web de archivado selectivo. Una de las premisas fue uso de software libre. Todas las herramientas son software libre, y en esta área no fue muy difícil cumplir ese requerimiento porque las herramientas son de software libre para promover su evolución. Una arquitectura basada en OICE, claro, y eso llevó tiempo de revisión, madurar que había que seguir esa arquitectura. Y una herramienta de acceso propia para darle una personalidad o una identidad de país con la herramienta que se desarrollara, y no usar una interfaz de otro. Con este trabajo, que ya tenemos 3 años, entonces es el trabajo de grado de maestría de la profesora Mercy Ospina, la concepción de la arquitectura para desarrollar sitios web. Hemos tenido la ayuda de 3 grupos de trabajo de grado de licenciatura, donde yo les voy a decir qué han desarrollado, qué se desarrolló en cada trabajo de grado. Hay uno que no está concluido y por eso no hemos podido integrar ese módulo, que por eso le hago tanta propaganda, ¿no? También tenemos un proyecto individual que lleva la profesora, que fue lo que nos permitió comprar el equipo solamente. El equipo donde implementamos, que no es muy grande, y nuestro universo de sitios no es muy grande, pero que en este momento está saturado. Y la arquitectura, que no es lo que exactamente les voy a presentar aquí, sino más el prototipo desarrollado, la arquitectura la publicamos en una revista, que es en base a la OICE y IPC. Entonces, ¿cuál fue la arquitectura que seguimos para desarrollar el prototipo de archivo web? Nada más mirarla, pienso que a ustedes les da la idea que seguimos OICE. Porque tenemos los 3 componentes de ambiente:
productor, archivo o gestión y consumidor. ¿Okay? Entonces nosotros tenemos una arquitectura así de esta naturaleza general, donde teníamos una base de datos. Al ser selectiva, tenemos una base de datos donde guardamos los URL de los sitios que se van a rastrear, su frecuencia de rastreo y otros atributos necesarios para poder realizar ese rastreo. Es decir, la política o los parámetros que se le va a dar al rastreador están aquí. Son variables a través del administrador, pero están aquí. Por eso, fíjense que está relacionado con una aplicación de administración que en los otros sistemas también está y que fue desarrollada por nosotros, que es lo que permite parametrizar e interactuar con el rastreador. ¿Okay? La planificación se lleva a cabo aquí, porque no es posible que yo todos los días venga y si se me olvida, no. Y esta aplicación de administración, además de tener la planificación del rastreo, también tiene un monitoreo del rastreo. Si se culminó bien el de ayer, por ejemplo, el reporte de cuánto espacio se rastreó de cada sitio, lo que nos permite llevar métricas y proyecciones del sistema, ¿no? ¿Por qué en el rastreo se llevan las métricas, se incluyen las métricas? Esa aplicación está integrada o interactúa con el rastreador Erythrix, que no es propio, es eso. Aquí tenemos un índice propio que sí lo tenemos, pero por razones, para llevar estadística, teníamos nuestro propio índice, pero que la interactúa con el indexador, que es SOAR. Y el repositorio de archivos ya en la base es WAR. ¿Okay? Pero fíjense que para llegar a estas conclusiones, que en este momento, 2014, fueron acertadas, tuvimos que revisar esas primero 44 y después 52 iniciativas para ver qué era lo que estaban haciendo, qué estaban usando, y para no empezar desde cero. Y esta, por último, la aplicación de acceso, que sí la desarrollamos nosotros. ¿Okay? Entonces esa es la arquitectura básica y está basada en OAS, en IPC, pero fíjense que lo que nosotros aportamos aquí es la instancia de las herramientas. ¿Okay? Nosotros, OAS es un modelo de referencia que no usa ninguna, valga la redundancia, referencia de herramienta. Él dice cómo deben hacerse las cosas, cómo se debe organizar y qué debe hacer cada componente, pero no recomienda usa esta o usa esta. Nosotros al bajar de nivel sí instanciamos herramientas. Era la idea, pues. Entonces aquí tenemos una arquitectura un poco más detallada, un son de la anterior. Entonces tenemos la explicación administrativa, el Erythrix, que nos genera el reporte para que el verificador de rastreo determine si finalizó o no finalizó por el reporte que extraemos o tomamos de Erythrix. Tenemos, la base de datos de preservación, que es donde están las semillas y la frecuencia del control para cada sitio. El generador de rastreo, que es la planificación, o es un proceso activo para determinar, para llevar a cabo por tercera el rastreo. En el almacenamiento tenemos SOAR, el generador de índice. Al rastreo por índice, entonces eso me enriquece mis índices, y debería haber aquí también, al terminar los rastreos, me enriquece mi índice, o mejor dicho, me aporta índices para agregarle al indexador SOAR y los archivos que genero crudos, WAR del sitio. Y por otro lado está la aplicación de acceso, que tengo más una base de datos propia de la aplicación para su control. Tengo la aplicación de acceso, cuáles las versiones del sitio, pero de aquí
utilizo otra herramienta intermedia. Aquí está bien marcado, las herramientas deberían, bueno, Word también está marcado, pero están marcadas las herramientas que incluimos. Para usar los archivos Word no se tocan directamente, tengo que usar alguna librería que me permita interactuar con ellas, que también puede ser enriquecida porque son open source. Nosotros usamos WordTorrent. Entonces, esta arquitectura es un poco más detallada. Los componentes funcionales, bueno, si quieres los repetimos, pero ya los acabo de mencionar, ¿no? La aplicación administrativa es una aplicación web que puede ser accedido por los administradores y suscriptores para seleccionar los contenidos a preservar. Entonces ahí yo agrego, si quiero un sitio nuevo, cuál es la frecuencia, genera los datos de configuración de los rastreos y datos descriptivos de cada sitio web suscrito. El generador de rastreo es el módulo que planifica la adquisición regular de contenido en base a lo que se haya guardado en la base de datos del archivo. El rastreador per se, el robot que va a ser el dependiente del generador de rastreo es Eritrea y genera con archivos en formato Word. El generador de índices es el módulo que notifica al indexador que existen nuevos contenidos rastreados para indexar y su ubicación dentro del repositorio Word. Es decir, es la herramienta también desarrollada por nosotros. Lo que no estaba en color fue desarrollado como un componente para poder agregar los índices en el indexador SWOT. Tenemos el generador de métricas, que es un módulo que trae las métricas de los registros del rastreador Eritrea, los toma y nos permite luego evaluar y proyectar, y la evaluación del prototipo se hizo en base a esas métricas. ¿Okay? Claro, ese es uno de los módulos que tenemos que mejorar para proveer información más orientada al usuario final y no al usuario administrador. Ahorita es orientada al usuario. Tenemos la aplicación del CESO, que permite búsqueda de contenido por sitio interactuando con el indexador SWOT, selección de una versión de un sitio web por URL, despliegue del sitio en un navegador en su formato original y permite la navegación a través de los enlaces del sitio, los demás recursos del sitio. Y finalmente tenemos WordTool, que es el que me permite manipular los objetos del archivo Word. Ese es básicamente los componentes. Cada uno de los componentes, bueno, tiene a su vez su estructura y sus artefactos que fueron definidos. Y aquí tenemos nuevamente la arquitectura del prototipo en la nomenclatura exacta de OAS. Aquí en el otro gráfico, en la otra arquitectura la podemos identificar, pero aquí lo indicamos expresamente cuál es el productor, cuáles componentes forman parte del consumidor y cuáles son archivos. ¿Okay? Y también tenemos en esta gráfica no, pero también tenemos los paquetes que van de un componente a otro, ¿no? Del productor al archivo y al consumidor. Okay. En la plataforma de desarrollo tenemos un servidor que se adquirió expresamente para este proyecto, donde teníamos 6 terabytes de disco duro, que fue lo que les dije, que con 20 archivos se nos agotó. Y tenemos ese servidor configurado con 5 máquinas virtuales, donde tenemos en 4 Apache Eritrea, donde esta es la entrada, ¿no? Tenemos archivos de repositorios Word en estas 4. ¿Okay? Y bueno, el servidor y la cara principal del prototipo está en esta máquina virtual, que es la que tiene acceso a internet. Entonces, esa configuración no la calibramos exhaustivamente, pero sí la probamos para que pudiera funcionar más o menos los componentes. Ahí dice los lenguajes de programación que están allí, ¿verdad? Sí. Eso que con eso fue que se desarrollaron los componentes propios. Los componentes propios. El visualizador de la aplicación de acceso es Ruby, pero la aplicación de administración es Java, y el módulo
de control de cambios era Python, ese no lo hemos terminado. Pero ese fíjate que no está en la arquitectura porque sí va a estar, pero no lo hemos podido terminar. ¿Okay? Las pruebas no se hicieron y bueno. Ah, y no les dije lo otro que les iba a decir. La parte de administración y de integración y obtención de los rastreos fue una tesis de pregrado. Y la parte de acceso, la herramienta de acceso, la parte del archivo y integración de todo el sistema la llevó a cabo la profesora Merce Ospina como parte, ¿sabe? Ella fue la que coordinó todo el proyecto y integró y definió. Ella trabajó en la arquitectura y en base a la arquitectura definida pudimos hacer que los tesistas desarrollaran cada uno unos módulos porque estaban especificados previamente. Pues. A ellos les costó mucho, a los tesistas fue la poca soporte que hay en las herramientas. Son muy nuevas, evolucionan y además hay poca, la comunidad no es muy grande. Exacto, y la comunidad de desarrolladores en cada caso no es muy grande como si fuesen otra temática. Pero sin embargo los tiempos en que lo hicieron no se excedieron de lo que nosotros esperábamos, excepto el del control de cambio, que ya sí no fue un motivo de herramienta porque era algo totalmente autónomo, ¿sabes? Que tenía que interactuar con el guaso, no fue el tesito. Entonces esta fue la arquitectura o la plataforma fija en que se desarrolló y seleccionamos sitios web ahí, como les dije ayer, a nuestro juicio y criterio de lo que era importante y lo que no era importante, que no debería ser el deber ser de una preservación. ¿Okay? Entonces nosotros tenemos, por ejemplo, sitios relacionados con educación, ciencia, tecnología, cultura, pero cultura era un poco inducido por nuestro interés, ¿no? Entonces tenemos el del IBI, desde el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Este era un ejemplo de la Embajada de Venezuela, donde este era un ejemplo para que este sitio es venezolano, pero no está en Venezuela. ¿Okay? La Fundación Museos Nacionales fue una experiencia bien interesante porque ese sitio dejó de existir en un momento, lo hackearon y no lo volvieron a montar en un momento dado. Entonces nosotros veíamos que fallaba la recolección y ellos mismos nos dijeron luego que no estaba activo, pero sin embargo nosotros tenemos una versión de octubre del 2013 y uno la ve y pareciera que estoy viendo una página actual, pero no es la que estaba, la última. Entonces fue realmente como preservación. Bueno, y fíjate, por cultura PDVSA la estancia, tenemos las de las universidades, Central, Simón Bolívar, Los Andes, Zulia, la nuestra en particular de ciencias, la de, este es otro interés. Nosotros tuvimos de algunas universidades, de algunas facultades y otras culturales por interés que tuvimos. ¿Okay? Nos faltó probar algunas cosas con la web 2.0 que tenemos que evaluar. Okay. Lo más interesante, la integración, todo ese trabajo, pero la aplicación de acceso nosotros la desarrollamos evaluando otras aplicaciones similares en función de la consistencia desde el punto de vista de interfaz, ¿no? De la consistencia en su presentación, el tipo de letra, el objetivo, la eficiencia, información, uso de ejemplos, resultados de la búsqueda. Al contrario de otros sistemas donde la funcionalidad de búsqueda es un accesorio, en todos los sitios web ahora hay, en todos los portales, una funcionalidad de búsqueda. En este caso es la funcionalidad principal. Entonces habían herramientas que la colocaban tal cual como en otros sitios, muy discretamente, y nosotros pensamos que la teníamos que destacar porque es lo que va a ser. La facilidad de aprendizaje, uso de herramientas conocidas y la estética, si nos parecía que era o no era. En ese momento, entonces llevamos 4, Internet Archive, que en algunos aspectos estéticos nos parecía que no era consistente,
y no provee ejemplos de búsqueda, sino que uno tiene que ser experto. Muestra datos estadísticos, los resultados de despliegue, si eran los resultados, por supuesto, eran de Internet Archive, eran los que eran. Pandora no distinguía títulos entre enlaces desde el punto de vista de interfaz, no resaltaba el campo de búsqueda. Ese fue para el momento en que la evaluamos hace 2 años, para decidir que íbamos a desarrollar una. Sí, profe, ahí están involucrados las ventajas que están. Sí. De la interfaz. Hicimos un estudio de interfaz conjuntamente con los tesistas que iban a desarrollar eso. Okay, la interfaz no fue que fue generación espontánea. De estas dos son las más usadas en ese momento, Wayback Machine y Pandora. Y bueno, estudiamos esta porque fue la del portugués, entre todas que revisamos, esta la estudiamos porque sí fue la inspiración para la de nosotros, una interfaz consistente y minimalista. El módulo de ayuda era bastante bueno y los resultados del despliegue son satisfactorios. Tienen que ser satisfactorios porque si no estaría mal, ¿no? No resalta el campo de búsqueda, era inconsistente en su estructura y era difícil de usar hasta para nosotros que éramos computistas. Entonces, en función de esa, fíjense, esta es la interfaz de ese momento de Wayback Machine. La primera página, si es como sobrecargada para el objetivo que era buscar sitio. Resaltamos la funcionalidad de búsqueda. Esta es la de Pandora, que aquí esto es como si fuese cualquier búsqueda y es lo principal. Esta en cambio es la de no, esta no era la de Pandora, esta era la de Pandora, sí. Esta debe ser la actualización de la librería de Australia. Y esta es la del sitio portugués, que es un archivo pequeño, pero que también desarrollaron su propia interfaz. Y nos pareció que era bien minimalista. Y esta es la de ya me acuerdo, disculpa. La de Pandora era que esta es la página principal y luego cuando me presentaba los resultados me presenta una interfaz distinta. Fíjense que yo misma dije, ¿qué pasó aquí? Es que ese era uno de los problemas que encontramos. Es como esos sistemas que como que integran otros sistemas pero no los actualizan. No sé si ustedes vieron el de Cadivi que generaron otro portal, pero cuando uno entra es el viejo, entonces después se devuelve ahí el nuevo. Así es Pandora, entonces esto no era fácil. Este es el del portugués, que es muy homogéneo, y este es de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos. Tiene mucha información, pero también es pesado, ¿no? Como buscador. Y bueno, y el buscador en sí está ya, que desde el punto de vista de funcionalidad principal no debería ser. Entonces esta es la de nosotros, que sí tiene el buscador aquí, pequeño, pero que se destaca según nosotros, ¿no? Según nosotros. Estas son las ayudas como para orientar cómo lo quiero hacer. Y estas son opciones del sitio, información sobre el sitio. Entonces, este fue como se dice, como la plantilla general que se usó para la interfaz del sitio. El prototipo está en la página principal, donde aquí yo digo por URL el sitio o por colección, pero por colección me dice los sitios en cada grupo. Cada sitio, se acuerda que estaba clasificado educación, cultura, no sé qué. Ok. Y tal cual como dijimos en la plantilla, aquí está la información. Ayuda, búsqueda. Ok. Si nosotros buscamos el sitio de la Simón Bolívar, nos dice cuál es la selección. Nos dice para un término de tiempo dado cuáles son las versiones o mejor dicho, las fechas en que tengo versiones rastreadas. ¿Okay? Si yo rastreé de este día y este día para la Simón Bolívar, y entonces yo selecciono esto. Y claro, para un archivo a corto plazo, que así me es parecido también a Internet Archive, esto está bien. Pero cuando yo tenga dentro de 20 años tengo que tener otra presentación, que es algo que vamos a mejorar. Esto está muy bien para 2 años, 3 años, 20 años, pero cuando es más, no.
Y entonces aquí teníamos, por ejemplo, era la versión que estaba almacenada por nosotros el 15 de octubre del 2013, comparada con la que estaba desplegada, si no la buscaba por el navegador web, la buscaba el 14 de marzo del 2014. Entonces, aun cuando la organización no había sido modificada, la información y el contenido sí. Fíjense que la imagen aquí que ponen de noticia, bueno, la noticia de la imagen sí había sido tocada. Okay. El control de cambios es lo que no integramos a la herramienta. Okay. Entonces, este es el sitio. Lo que quería era tocar el sitio. Aquí está, pero esta mañana no lo pude acceder. Ok, entonces esta es la página principal de entrada al sitio. Como les dije, tiene esa estructura de 3 partes, ¿no? Y fue búsqueda arriba, un menú de ayuda, el tipo de búsqueda por URL y nos busca por texto. La ayuda, cómo funciona, la información y Entonces, si nosotros colocamos, por ejemplo, el de la ULA, me va a fallar porque no sé por qué no está funcionando desde estos días. Entonces la ULA me dice los rastreos que yo tengo. ¿Okay? Si yo lo tocara, el deber ser es que yo selecciono uno y él me lo despliega. Ahorita tenemos un problema que algo modificaron en el servidor y no me está mostrando que era lo más importante que quería ver, que quería presentarles, que cuando yo lo veo es difícil en la interfaz determinar si yo estoy en la viva o en la actual o en esa reproducida. La primera vez que lo vi, yo de verdad sentía que lo estaba navegando como en mi mente, la internet viva, y realmente lo estoy mostrando, pero reproducido. ¿Okay? Entonces, bueno, yo voy a estar pendiente del sitio para ver si esta tarde puedo mostrárselo en vivo y no en las láminas de la presentación como hoy. Okay. Entonces, ya vamos a dejarlo hasta aquí. Esta tarde les presento los otros 2 casos, el de la librería de Reino Unido y el de la Coca-Cola. Y entonces les doy también los parámetros o lineamientos para hacer la tarea de evaluación. Entonces nos vemos a las 3.